Martín, bienvenido a La Orilla. Gracias, Dani. La primera pregunta que me surge es, hay una serie de juegos que se hacen en red, oscuros, con luces de LED. Visualmente de afuera parece que están súper metidos en algo, pero yo nunca los he practicado, simplemente he visto la postal. ¿De qué se trata eso? Bueno, en realidad es algo que tiene su historia, que por ahí no vamos a profundizar mucho en una línea de tiempo, pero son consolas, juegos que se pueden hacer en línea, que suceden a través de dispositivos, hoy en día con mucha más compatibilidad, no solo suceden en computadora, no solo suceden en PlayStation, Xbox, dispositivos de teléfonos. Toda esta novedad de poder jugar en línea, que también viene de la mano de un montón de avances en cuestiones de conectividad, no solo en cuestiones de desarrollo de juegos, hoy en día es una práctica cultural que despierta mucha fascinación en algunas personas, en otras despierta mucha preocupación, y como comunicador yo trato siempre de trabajar y pensar una mirada de la tecnología que no demonice los consumos digitales, como puede ser también con las redes sociales, porque a veces se ve un consumo desmedido de videojuegos, pero quizá esa persona o ese adulto que está en contra de esos videojuegos, quizá estuvo ese mismo día, un día de la semana, 4 horas en Instagram revisando historias o poniendo likes. Entonces yo trato de ni caer en una mirada que demonice esa práctica cultural, ni tampoco caer en una mirada que la enaltezca o crea que es lo mejor que nos pasó. Son nuevos consumos culturales, están muy vinculados a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones generan vínculos a través de esas plataformas, de esos juegos, socializan, crean, construyen amistades incluso también, construyen conocimiento. Hay una manera de operar con el conocimiento que es muy distinta a la que sucede dentro de la escuela, a la que sucede a la hora de leer un libro. Por supuesto, hay muchas diferencias. Son operaciones con el conocimiento más intuitivas, más mecánicas. Tienen toda una impronta también política atrás. ¿Por qué? Porque siempre se trata de ganar, mayormente, la gran mayoría de los juegos. Eso tiene una impronta política, tiene una impronta de competitividad. Hay autores que hablan porque hay toda una teoría atrás de los videojuegos, no solo es la organización, sino que empiezan a surgir en estos últimos años un montón de investigaciones, de teorizaciones sobre, qué sucede culturalmente con esto. Responden a cierto código de honor japonés, se le dice, ¿no? ¿Cómo es eso? Hay un código de honor japonés de los años 80 más o menos, que se impregnó dentro de los videojuegos, porque la mayoría de los desarrolladores de juegos fueron japoneses, en un gran porcentaje, y fueron imprimiendo esta cuestión del aniquilamiento del rival. Que eso sí es un problemón dentro de toda esta cuestión, pero no es un problema solo de los videojuegos, sino que lo estamos viendo en las redes sociales con todo este escenario electoral, cómo estas posturas, con este invento de la grieta, pero cómo estas posturas tan polarizadas no es que desean un modelo de país en algunas situaciones, sobre todo algunos sectores de este escenario electoral, no desean un modelo de país, sino que desean un aniquilamiento del otro, muy similar a ese código japonés. Y si estamos por ahí en esa idea de que los videojuegos están haciendo más violentos a los niños y a las niñas, yo creo que no solo en los videojuegos. Hay un montón de prácticas que tenemos los adultos en redes sociales. También yendo más atrás en la historia, todo el cine de Hollywood que se empieza a gestar después de la guerra de Vietnam. El aniquilamiento de ciertos países, porque son siempre los mismos países los que son aniquilados en Rambo, en todo ese tipo de cine que desborda un nivel de violencia desorbitante. Los programas de aire que a veces hay, lo que te permite o no te permiten las plataformas de Twitch, YouTube y lo que es hoy X, que era Twitter. En Twitter hoy vos podés ver cómo alguien de Israel o del Hamas asesina a su rival sin ningún tipo de restricción, salvo un clic de contenido delicado. No lo podés ver en YouTube ciertas cuestiones, pero podés recibir publicidades, y esto pasa en YouTube Kids si no tenés la membresía. O sea, puede estar tu niño o niña de 3 años, estamos hablando, 2 años, viendo La Granja de Zenón, por ejemplo, y le puede saltar una publicidad de una bomba, porque el usuario de esa plataforma son los padres. Totalmente. Que son los que pueden acceder o no a comprar una membresía. Entonces,
parto de esta idea, ni los demonizo, ni los enaltezco, tienen sus cuestiones para revisar, para problematizar, para empezar a pensar, pero que tienen que ir de la mano también de toda una concientización del uso de las plataformas digitales en general. Digo, porque no es que los videojuegos con los niños y las plataformas son un poco mejor porque uno puede escribir un texto en Twitter. Circula el mismo nivel de violencia, circula el mismo nivel de inmersión, por ahí con algunas variables. Los videojuegos son narrativas mucho más inmersivas, mucho más interactivas que las redes, aunque uno pueda comentar, armar un meme, rearmarlo, ahí hay un nivel de interacción en el usuario, pero en los videojuegos uno va tomando decisiones con el mando, sea un teclado, sea un joystick, digo. Entonces va pudiendo de alguna manera incidir en cómo va a terminar esa narrativa, digo, ¿no? Tiene por ahí eso de diferencial. ¿Jugás vos? Juego hace muchos años, sí. ¿A qué jugás? Últimamente estoy jugando al Call of Duty, digo, el Warzone como se conoce, que es un juego de shooter, se le dice en primera persona, pero he jugado un poco a todo, digo, un poco a todo. ¿Y tenés un equipo con los que juegues siempre o...? Sí, de hecho, este último año se fueron sumando un montón de... sin incidir mucho, sin ponerles presión. Se fue sumando mucha gente, muchos amigos por ahí cercanos que no eran de estos espacios, digo, compraron por ahí una Play, les empezó a gustar el formato de tales juegos, son juegos cooperativos se les llaman, digo, es un modelo de que tenés que ir cooperando en equipo, pero sí tienen toda esta lógica, este juego también y algunos más, de aniquilar al rival, por un lado. Digo, hay como ciertas cosas que hay que prestarles atención. Por ahí no sé si el detalle es si son para todas las edades, realmente no sé, pero tienen una impronta de reivindicar la guerra, el uso de armas, digo, que hay que estar atentos. Digo, hay por un lado una diversión, pero también tiene que haber una conciencia en relación a eso. Respecto de la circulación social de estos deportes electrónicos y eSports, sí. ¿Cómo ves que van avanzando en distintas áreas de la vida? Y ahí hay un tema porque mayormente van avanzando y ocupando un montón de áreas de la vida, no solo las plataformas con joystick y de videojuegos, porque lo va impulsando el mercado. Y cuando digo no solo las plataformas de videojuegos, si uno accede a Mercado Pago o a Mercado Libre, tiene el mismo sistema, se le dice, de gamificación de puntajes, de avanzar de nivel y tener más facilidades, más beneficios, más... Todo ese sistema que también se da en las plataformas con el like, digo, ¿no? Con la lógica de la popularidad, digo, ¿no? De todo ese tipo de premio-recompensa cuantificado, o sea, con números, es muy propio del formato de los videojuegos. Y el problema es que estos avances que se van dando en un montón de niveles de la vida, porque antes era en el tiempo de ocio, digo, con los videojuegos, ahora es hasta en la socialización. No querés conocer a alguien, estás mediado por una pantalla que tiene toda una interfaz, una manera, te posibilita ciertas cosas y está muy regida por un puntaje, que lo podés traducir en like, que puede ser las fotos estéticas o no que tengas. Digo, el problema de estos avances es que están siendo impulsados de la mano del mercado. Digo, hay una desregulación, hay una cefalía del Estado y cuando está impulsado por el mercado, lo que se estimula principalmente en todos estos clubes de eSport, lo que predomina es la competitividad. Cuesta mucho, conozco algún que otro club, pero cuesta mucho encontrar clubes de eSport que estén pensados como un espacio para compartir, para colaborar, para pasar el tiempo, para conocer gente de otros lugares y no estar puteando o insultando al de tu equipo, al del otro. Son muy pocos los clubes que hay a nivel nacional con esa impronta más social y más comunitaria. Y en ese sentido, que aparezcan esas disciplinas en, qué sé yo, en Juegos Panamericanos, no sé, están en varios que están dando vuelta y que parece que los van a incluir, que no los van a incluir. ¿Vos cómo lo ves? ¿Es como el mercado está haciendo presión para que entren o es la propia dinámica de la sociedad que hace que quiera ver esas competencias en otra instancia? Porque ahí ya se están cruzando las dos cosas. Es una pregunta muy buena para pensar, que por ahí lo pueda reducir a que, bueno, es un poco y un poco, creo yo. Digo, no solo es el mercado,
sino que ya se ha constituido como una práctica habitué cultural de muchos jóvenes, no solo niños, también niñas. Y siempre, como vemos los comunicadores desde este enfoque, toda práctica cultural siempre se somete a una apropiación. Digo, no es el mercado al 100% el que va estableciendo cosas, sino no existirían las actualizaciones, ni en los teléfonos, ni en los videojuegos. Las actualizaciones mayormente vienen porque los usuarios hacen desvíos, hacen otras cosas, digo, ¿no? Generan usos que no estaban previstos. Entonces, hay algo de lo social que lo está proponiendo. Me parece que está bueno que el Estado, porque ya se incluyó en los Juegos Bonaerenses, ahora en estos años, en los JUPLA, no sé en las Olimpiadas Escolares de la Costa, probablemente, digo, por cómo va todo, probablemente se incluya. Habrá que ver, y esto va a ser un debate impresionante, si aparecen los Juegos Olímpicos. Digo, yo creo que el Estado debe intervenir en estas cuestiones, debe intervenir con su impronta de garantizar la ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Que antes hay un montón de pibes y pibas que no participaban de los Juegos Bonaerenses porque no sabían hacer fútbol, porque no sabían hacer vóley. Hay algo de inclusión acá. Digo, que es interesante empezar a trabajar, empezar a pensarlo. Pero también hay algo de inmersión y de cantidad de horas, digo, abstraídos en ese lugar. La cuestión de la salud física, digo, de pasar muchas horas, lo visual, la alimentación, la postura, el sedentarismo, el confort que se genera tener todo a mano, que vuelvo a insistir con esto, también pasa con las plataformas. Digo, hay como toda una jaula de confort en relación a las aplicaciones que usamos, pero yo creo que es un tema para pensarlo en clave de inclusión, pero no solo inclusión y ya está. Digo, hay que empezar a desarrollar conocimiento, establecer dinámicas, digo, para ver cómo todo ese tipo de deporte, si se lo quiere llamar, habría que problematizarlo, no nos estaría generando un problema de salud en un montón de generaciones. Martín, muchas gracias por la reflexión, por el tiempo y por la charla compartida. A vos, Dani.